Muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente para rematar un poco el tema del balance de comprobación, habíamos visto en clase cómo es que nosotros habíamos calculado los montos de remuneraciones y participaciones por pagar, como de tributos y obligaciones al sistema de salud, al sistema de pensiones. Estas dos cuentas que están incluidas también dentro del balance general, ¿no? Habíamos visto que efectivamente para poder calcular esos conceptos dentro del balance general, lo que hacíamos era tomar los valores tanto de las utilidades para repartir en el marco de el estado de resultados, y también lo que habíamos visto como el pago o el cálculo y pago del impuesto a la renta, también dentro del estado de resultados. Ahora, surgió en el marco de todo lo que hicimos en la mañana, surgió una duda, ¿no? A partir de un interrogante que hice a una compañera en el aula, ¿no? ¿Cómo es que o por qué consideramos estos montos calculados en el estado de resultados luego adicionados a los que ya estaban en el balance de comprobación dentro del balance general, ¿no? ¿Por qué sumábamos a buenas cuentas el valor de los tributos y pagos de salud y pensiones con remuneraciones y participaciones por pagar con lo que ya teníamos o con lo que se calcula en el estado de resultados, ¿no? Y finalmente nos da el monto que colocamos en el balance general? A ver, chicos, cuando hablamos de el estado de resultados, estamos hablando de un estado financiero que nos da y nos genera finalmente el resultado del ejercicio o la utilidad neta, luego de un periodo de tiempo, normalmente dentro de un año, ¿sí? Lo que está en el balance de comprobación son todas las operaciones, transacciones que ha realizado la empresa durante ese lapso. Finalmente, con el estado de resultados vamos a determinar finalmente cuál es la magnitud de la utilidad o en todo caso de la pérdida. Como ustedes ya bien saben, ya hemos hecho el estado de resultados. En el estado de resultados, además de las operaciones que realiza la empresa y cuyo producto pues es finalmente los ingresos, o se generan los ingresos por ventas, los costos, gastos y demás aspectos relacionados con la operación de la empresa, ahí calculamos también lo que es el impuesto a la renta y el cálculo de utilidades, ¿sí? El 5%, si mal no recuerdo, de utilidades y el 29.5% por impuesto a la renta. Eso se saca luego de obtener la utilidad antes de impuestos. Esa utilidad antes de impuestos nosotros ya la teníamos calculada dentro del estado, o mejor dicho, del balance de comprobación, cuando veíamos la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Dentro de la columna de inventario de nuestro balance de comprobación, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: ¿por qué es que sumamos entonces estos valores calculados en el estado de resultados, utilidades por repartir y impuesto a la renta, con lo que ya teníamos en el balance de comprobación? Porque el balance de comprobación nos va a dar conceptos que están incluidos dentro de la cuenta de tributos y obligaciones pensionarias y de salud por pagar, como el de remuneraciones y participaciones por pagar. En este rubro de esta cuenta se incluye tanto el impuesto a la renta como la utilidad, una vez calculado la utilidad antes de impuestos, y también se incluyen otro tipo de conceptos relacionados con las remuneraciones, por ejemplo, mensuales de los trabajadores, o remuneraciones pendientes, de ser el caso. Y también se tiene en cuenta que dentro de la cuenta tributos y obligaciones de pensiones o de salud por pagar están también incluidos otros tributos, ¿no? Está incluido el IGB, está incluido otra gama de tributos que también se tienen que pagar en la empresa. Por lo tanto, una vez que queremos calcular el grueso íntegro de tributos y de remuneraciones y participaciones por pagar, tenemos que sumar tanto lo que teníamos en el balance de comprobación, producto de la operación de la empresa,
como lo que se obtiene ya una vez calculado la utilidad antes de impuesto, con las utilidades a repartir el 5% y también el cálculo del impuesto a la renta. Por ello es que hemos sumado o tomamos la suma de estos conceptos para luego colocar el íntegro dentro del balance general en el rubro de pasivos, ¿no? Pasivos por pagar o pasivo corriente. De esa forma, jóvenes, es que se consideran estos conceptos, ¿no? El impuesto a la renta y las utilidades a repartir se van a considerar al final del ejercicio o respecto a la actividad de la empresa, ¿sí? Y eso lo vamos a calcular en el estado de resultados. Pero ya previamente en el lapso, en el periodo en el cual la empresa realiza sus operaciones, también se han considerado subcuentas que pertenecen a tributos y obligaciones por pagar, como a remuneraciones y participaciones por pagar. Entonces, cuando armamos nuestro balance general, lo único que hacemos es tomar esas dos cuentas del balance de comprobación y los conceptos o los valores, sumarlos a lo que ya hemos calculado en el estado de resultados. De esa forma es que obtenemos el íntegro de cuentas y subcuentas que pertenecen a esos conceptos, ¿sí? Y es lo que deberíamos hacer para poder obtener el balance general y que finalmente hallemos esta igualdad, ¿no? La igualdad contable que habíamos hablado al principio del curso, respecto a que el pasivo es igual al capital más el patrimonio, ¿sí? De esta forma es que todos los conceptos cuadran, ¿no? Cuando hablábamos de activos, hemos visto que también tiene la misma denominación dentro del estado o balance de comprobación, pero como habíamos dicho también, a este monto de activo en el balance general tenemos que restarle el valor de la depreciación, ¿sí? De esta forma es que obtenemos estos conceptos, pero bajo esa lógica, ¿no? Al final del periodo tenemos que adicionarle a esas dos cuentas, las relacionadas a tributos y las relacionadas a remuneraciones y participaciones por pagar, tenemos que adicionarle lo que calculamos una vez que tenemos la utilidad antes de impuesto, a la ganancia, ¿no? Esta ganancia todavía no se ha generado en el transcurso de el tiempo de operaciones de la empresa, lo cual se ve dentro del balance de comprobación, ¿sí? Por ello es que al final, nuevamente repito, sumamos ambos conceptos, el que tenemos en el balance de comprobación y el que tenemos en el estado de resultados al final, y eso será lo que tendremos que consignar dentro del balance general, ¿sí? Este era un tema que nos había quedado un poco pendiente, que surgió también producto de esta evaluación que tuvimos o que les realicé en la mañana, y que al final se convirtió un poco en un debate respecto a algunos temas, respecto a la calificación y también respecto al tema. Muy bien, chicos y chicas, eso era lo que quería contarles, lo que quería complementar respecto a lo que vimos el día de hoy. Recuerden que mañana también vamos a tener videoconferencia. Por fin vamos a entrar a los estados financieros, propiamente dicho. Vamos a volver un poco a lo que era, un poco o con un poco más de profundidad a lo que es el balance general y el estado de resultados, si mal no recuerdo, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana temprano, no se olviden. Chau.